Y bueno, vamos a darle inicio a esta tercera clase, a la continuación de la clase número 3, básicamente, que esa clase número 3 estaba dedicada a los estándares y las normas que nos rigen dentro de la metodología BIM. Vamos a hacer un pequeño recuento. Recuerden que este material de PDF ustedes lo tienen en el aula, pueden acceder a ellos cuando quieren, obviamente lo pueden descargar para material de ustedes, pues es la guía y la referencia de estos puntos básicos y también tienen las referencias tanto bibliográficas como los URL de fuentes que nos parecen interesantes que ustedes pueden consultar. Entonces, pues la clase pasada hablamos, por supuesto, de lo que eran los estándares de las ISO, entendiendo que las ISO son 5 partes y esas 5 partes comprenden todo lo que es el ciclo de vida de la metodología, desde el inicio, que son los conceptos y la parte legal, el preámbulo legal, hasta el proceso de seguridad de la información, que es el mantenimiento de ya esa obra obviamente ejecutada. Y hablamos de puntos o de conceptos súper valiosos, que es el EIR, el BEP y el EIR. Ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Y el BEP son documentos, a la larga todos estos son documentos contractuales que nos van a permitir desde nuestra postura como profesional, desde nuestro rol, pues establecer unos parámetros legales con el contratista, así como con nuestros colaboradores, dependiendo del rol que desempeñen dentro del equipo de trabajo. Así también hablamos del CDE, que es el entorno común de datos, eso ya lo habíamos hablado también desde las clases iniciales, los LOI o los LOT, que son los niveles de la información requerida, y aquí hablamos un poquito de una ISO adicional y que esa ISO nos permite a nosotros facilitar lo que es la nomenclatura, cómo voy a llevar la información. En el caso de la IFC o el IFC y los ISOs que la norman, hablamos de esa ISO que es la 16739-1. Ya conversamos la clase anterior el lunes. Y así también hablamos por aquí un poquito de los modelos, sus jerarquías de IFC, cómo vamos a transmitir el documento, en este caso los modelos, para qué lo hacemos. Y hablamos un poco, aunque ustedes lo tienen escrito, cómo van a nomenclar, cómo le van a dar nombre a ese proyecto. Sin embargo, pues es parte de lo que también la ISO considera. Y hablamos también del PMBOK. El PMBOK, recuerden que les dijimos que era un libro gordo de petete, pero este libro está dirigido más al director o al project management, que es el gran director del proyecto, que tiene una visión más amplia y él lo que busca es que todo el trabajo interno de lo que es la metodología, todos quienes participamos, pues nos rijamos bajo principios y esos principios, pues al final son principios como la ética, como el valor, la responsabilidad, como pues la gobernanza, la resiliencia y un poco de cositas adicionales que lo que llevan es hacer los trabajos obviamente más valiosos y que tengamos menos problemas interpersonales dentro de los roles. ¿Ok? Yo me voy a ir aquí a la presentación, que la tengo. Déjenme ver si la tengo. No la tengo aquí, la tengo aquí. No, entonces me voy a buscarla. Vamos. Les recuerdo que esta clase 3 la tienen ustedes adjuntadas, no está aquí arriba. La tienen ustedes en el aula virtual. Ok, entonces vámonos a la presentación. Vamos a buscar esto un poquito
Esto fue lo que vimos la semana pasada y nos quedamos en las normativas regionales, que también hicimos un inciso hablando y explicando que, pues aunque no todas las jurisdicciones tienen el decreto de BIN, por ejemplo, el caso de España sí lo tiene, México lo tiene, Perú ya también lo tiene, Chile lo tiene, Colombia lo acaba de implementar, pues nosotros no lo tenemos, pero eso es parte de este trabajo, empezar a trabajar para pues empezar a ver cuáles son esos documentos que otros países semejantes a nosotros lo están haciendo y cómo ellos nos pueden servir a nosotros de referencia para poder pues incorporar a nuestro marco legal pues unas normas que realmente adopten la metodología para el uso de proyectos públicos, por supuesto, y bueno, y quienes privadamente lo asuman, pues será excelente. Pero entonces nos vamos a los protocolos, que era lo que quedamos ya para hoy, los protocolos de la información. Y cuando hablamos de los protocolos, no son más que los documentos mínimos que por encargo tenemos que entregar. Y esos documentos, que son esas grandes carpetas que antes eran grandes carpetas, hoy en día pues se van a remitir a conceptos como lo que habíamos hablado un poquito, el EIR, que es el alcance de la información, el BEP, que son los roles que adentro de ese proyecto ya quienes participan, el TID, que es cómo voy a entregar la información, el CDE, que es el entorno común de datos donde todos vamos a leer la información dependiendo del rol y dependiendo del área profesional en la que te desempeñes. Entonces vamos a ver cada uno. Disculpen, disculpe, ¿se le puede dar acceso a Joana Romero? Voy para el de Joanita. Gracias. A ver. Ya entró, me parece. Se ha unido. Parece que esto debería ya estarlo haciendo automáticamente, pero a mí no sé por qué no me aparece y como que lo hace, pero atrasadito. Hola, Joana, feliz noche. Ok, entonces ese EIR no es más que un gran documento donde nosotros son los requisitos de la información, donde es el contexto completo de lo que nosotros vamos a trabajar con el cliente. Este es un gran documento, pero que está abocado a la interacción con nuestro cliente, sea un cliente público o un cliente privado. Y va a estar enmarcado siempre dentro de las normativas de la ISO 19650, que ella a su vez alberga las normativas regionales que cada país haya asumido según sus características y su forma pues, de llevar la gobernanza de un proyecto, pero enmarcados dentro de la gran ISO, que es la ISO 19650. Y ese es el documento donde el cliente o propietario del proyecto define qué información necesita, en qué momento, eso con qué nivel de detalle. Afuera o sea, después de que sale de la tanquilla, sigue en la misma cota. Si usted sigue en la misma cota, sigue sacándola con Alguien el tiene 4%. que Si cambia de cota, si por si algo tiene un cambio brusco de cota, tiene que calcular más o menos que le quede velocidad. No puede pasarse de 4.5, creo, o de 3.5, no me acuerdo. ¿Quién nos está pero si sigue todo en dando una clase? Misma, con la tabla ahí de tratado donde se calcula el caudal según las unidades de descarga. Claro. No sé cómo lo haría usted, pero yo del edificio lo saqué así. Listo. Carlito nos estaba explicando su proceso. Entonces, este documento es el primero de todos los documentos que nosotros debemos hacer porque obviamente es ese contrato que yo voy a establecer yo como proyectista o como manager y el cliente obviamente como el que me solicite su contrato. Ahora, si ese cliente me dice, mira, este es un proyecto que va a ir para una alcaldía, que va a ir para un ministerio, va a estar enmarcado en tal país, es ahí donde justamente nace el proyecto, la originalidad del proyecto.
a partir de ahí. Y ese documento es el punto de partida de todo lo que es el inicio del ciclo de vida del Building Information Model, para garantizar que todos los participantes del proyecto produzcan una información útil y coherente. Obviamente, aquí el manager, el contrato es el cliente con el manager. Aquí no aparece el arquitecto modelador, aquí no aparece el coordinador, aquí esas figuras no aparecen. Aquí el responsable es ese gran director, que es el magnate, y el propietario o cliente. Luego pasamos a ese segundo documento, que es el BEP, el conocido BEP, que no es más que un plan de ejecución. Otros le dicen el plan maestro. Aquí tiene un error, no es EIR, es BEP. Se lo voy a corregir. Y esto es una definición ya, por supuesto, formal, porque es el plan de cómo voy a ejecutar el proyecto. Es un documento que establece cómo se gestionará, cómo se producirá, cómo se verificará y cómo se entregará la información BIM durante el ciclo de vida del proyecto, en cumplimiento de los requisitos, obviamente, de ese EIR que vimos anteriormente. Entonces, este segundo documento, aquí ya aparece el rol del modelador, el rol del coordinador, el rol de los diferentes gerentes, dependiendo del tamaño del proyecto. Y aquí nosotros empezamos también a describir de forma ya más prácticas cómo es la ruta de camino para yo llevar todo el proyecto en el ciclo de vida. ¿Ok? Ese BEP es un documento igualmente contractual, pero ese BEP es contractual del manager con los arquitectos, los ingenieros, los coordinadores, los gerentes. Es otro gran documento, pero está a lo interno del mundo profesional. Y el otro está al externo con el cliente. Siempre el primer actor es el manager, pero él en una función de receptor con el cliente y en el BEC una función de director con todo el resto de los roles que van a estar por debajo de él. Y seguimos con el otro gran documento que es el TIF. El TIF es una definición igualmente formal, pero dentro de la gran norma de la ISO 19650, pero es un documento que va a describir la información que debe de ser producida por cada uno de los miembros del equipo. ¿Quién lo entrega? ¿En qué formato lo entrega? ¿En qué momento del proyecto va a participar? Y por lo general, esto es una gran tabla. Nosotros lo podemos manejar en una tabla de Excel, en una tabla, muchas veces también usan otras herramientas, por lo menos Plannerly lo tiene interiormente dentro de su gestión o de su programa interno, aparecen ya cómo tú vas a la definición del rol de cada quien, en qué momento él participa, tú le das hora, tú le pones la posición dentro de esa jerarquía. Ya este tip lo que me está diciendo, estoy en el adentro de mi proyecto y yo necesito darle a cada uno de mis roles, darle los límites, darle los parámetros, cómo me entregas, cuándo me entregas, en qué momento y vas a hacer la entrega y hasta dónde vas a participar. Hasta dónde vas a poder ver, por ejemplo, tú ese modelo y vas a tener capacidad de decidir en ese modelo. Tú pudiste haber hecho como arquitecto número 1 el proyecto y lo modelaste, lo llevaste a IFC, pero de repente cuando estés en el área de presupuesto, en el área de planificación, probablemente pues pase ese proyecto a un gerente y quien tenga la función de modificar o cambiar o revisar una coalición, no seas tú como modelador, sino tal vez el gerente o el coordinador. Entonces te dan paso hasta donde tu rol tiene capacidad de alcance. Y eso es la TIC. La TIC ya va más al adentro del rol de cada uno de los profesionales. Sin embargo, esto de la TIC ya también tiene que quedar claro en el BEP. Yo cuando hago el BEP,
planifico y gestiono mi BEC, todas estas formas de cómo y cada uno de los roles va a participar queda claro en el BEP. Ya esto no sale al capricho, ya es esto que el director tuvo que haberlo planificado y haberlo decidido, pero lo decidió bajo la norma y de esa norma como al adentro, en cada estado, en cada país, pues la lleva. No es lo mismo una norma ISO 19650 aplicada a Estados Unidos, aplicada a Canadá, aplicada a Perú y mucho menos aplicada a Colombia y Venezuela, que somos bebés en esto. Entonces, este gran manager lo que tiene es que justamente ubicar ese plan maestro que vimos anteriormente y es él el que aquí define todo esto junto con sus gerentes y a la vez sus gerentes con sus coordinadores y establecerán estos roles, ¿ok? Y luego vamos a algo importante que lo vimos la semana pasada y lo vimos en la primera clase, que es el CDE, y esto es una de las cosas más valiosas porque este es el entorno común de todos los datos que compartimos. El CDE y el entorno común de datos obviamente es la forma que dentro ISO consiguió para nosotros poder trabajar todo un solo lenguaje. Es el entorno digital único, compartido, donde se recopila, se gestiona, se distribuye toda la información del proyecto. Ahí en ese CDE, que puede ser Allplan, puede ser Plannerly, puede ser Plexos, puede ser Zipe o infinidad, por lo menos Primavera, que es del que nos va a venir a hablar el ingeniero Leonardo. Ellos justamente es ese entorno común de datos, no importa el software que sea, lo que sí es que adentro están los modelados, están los planos, están los reportes, unos u otros varía si pueden llevar los documentos o todos los documentos, probablemente tengas que usar otro software. Si tienes incidencias o coincidencias, están dentro de estos software, dependiendo del alcance de cada software, etc. De manera controlada y trazable durante todo el ciclo de vida. ¿Controlada por quién? Una pregunta. Controlada por el coordinador, controlada por el gerente y, por supuesto, controlada por el manager. En cada uno de sus roles, cada uno controlará lo que necesita controlar, pero al final el gran manager es el que controla todo completamente el ciclo de vida y eso se lo permite este IFC. Y ese IFC tiene la capacidad de que ese gran manager no tiene que tener un proyecto que pese inmensidades de cargas, porque tengo arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, mecánicas, textiles, acabados, y eso se va pesando, pues este entorno común de datos justamente lo que hace es llevar eso a un nivel de que queda en la nube y no pesa para nosotros poder fácilmente abrir nuestros proyectos, nuestros modelos, trabajar sobre él y ver la traza que lleva todo el trabajo dentro de ese justamente trabajo colaborativo. Y pues cuando hablamos del CDE, el CDE tiene funciones principales. Esas funciones, el almacenamiento centralizado. Todos los archivos se guardan en el entorno común de datos. Todos los archivos son visibles, por supuesto. Todos los archivos son visibles dependiendo del rol dentro del ciclo de vida. Eso es lo único que va a cambiar. El control de las versiones, pues se registran versiones, autorías y fechas de modificaciones, pero todo eso está adentro de ese entorno y lo verá y lo controlará cuando cambian, cuando la autoría, pues hasta el límite de cada autor, el arquitecto, nosotros que somos muy celosos con nuestros proyectos, hasta dónde tu autoría tienes el alcance, hasta dónde tienes tu límite y dónde ese proyecto ya es de otro grupo que tiene un alcance mayor. El flujo de aprobación, por supuesto, va a permitir validar y aprobar cada uno de esos entregables antes de publicarlos. ¿De publicarlos en dónde? Publicarlo como en un chat común
donde todos vamos viendo y todos van observando quiénes están trabajando, quiénes se incorporaron, qué problemas estamos presentando, cómo se está solucionando. Entonces, esta gestión de esos permisos justamente es aquella quién puede leer, quién puede editar o quién puede aprobar. ¿Quién lee? El modelador. ¿Quién puede editar? El modelador hasta un punto controlado. Pero ¿quién aprueba? Aquí es donde está justamente la capacidad de información que tú tengas. Aprueba el coordinador hasta su punto, aprueba el gerente o aprueba el manager, según la responsabilidad que hayamos establecido en el BEP. Y por último, pues el historial de cambios y trazabilidad deja la evidencia de todas las acciones realizadas dentro del proyecto. Desde el inicio, desde esa etapa conceptual hasta el proceso donde ya estamos en la etapa número 5 de la ISO, que es que los datos son absolutamente confiables y ya simplemente están listos para establecer un proceso de mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué es el look? Esto por ahí lo veíamos arriba y yo quise hacerles un pequeño extracto de qué es esta guía de framework. Esta es una guía, es un marco del Reino Unido. El Reino Unido, después de Estados Unidos, fue el segundo que se abocó al 100%. De hecho, la ISO 19650, su casa matriz está en Reino Unido y es la guía que implementa esa práctica justamente de la ISO 19650. Fueron los que dieron paso a esa norma porque era importante, ya eran unos libros demasiado gordos, habían demasiados problemas, no habían soluciones, no se daba la viabilidad de que el BIM fuera realmente una solución y ellos pues al final fueron gestionando y trabajando hasta que generaron esta ISO. Pero esa guía BIM inicial incluye documentos, por ejemplo, como plantillas, modelos, herramientas, listas de control y una serie de recursos para la gestión de la información en ese ciclo de vida. Se actualiza periódicamente con nuevas versiones y añadidos, nuevas guías, nuevas plantillas, pero al final ella hoy en día lo que hace es que retroalimenta a la ISO 19650 y de hecho uno se certifica es con esta gente que está en el Reino Unido. ¿Ok? Todos tendríamos que certificar en la medida en que levantamos proyectos bajo la metodología. Hay que, pues, presentar a la ISO, que ellos validen ese proyecto y te certifican y te dan una constancia que realmente tú sabes aplicar la metodología y ellos lo han comprobado según la normativa. Y por último, hay un punto que esto que está aquí lo van a ver en el módulo 5 con la ingeniero Alexandra, es la gestión de la calidad, pero es importante que ahorita ustedes se lleven el concepto general para que sepan hacia dónde van. ¿Por qué? Porque la calidad de la información, acuérdense que la metodología lo que busca es entender que lo más importante de un proyecto son los datos. Porque al final los datos es lo que se demostró que se tergiversa en todo el proceso del ciclo de vida, desde proyecto hasta la obra ejecutada y luego en mantenimiento, es lo que se tergiversa. Entonces, la calidad de un proyecto te la va a dar justamente la gestión de esa información. Y es cuando aquí entendemos que esa calidad viene enmarcada por un buen EIR, un muy buen BEP, un excelente TID y, por supuesto, un entorno común de datos totalmente robusto que te permita llevar todos estos campos para que tú puedas generar un excelente proyecto. Entonces, esto se refiere a un proceso sistémico de planificar, controlar, verificar, validar la información generada durante todo el proceso de diseño del proyecto, modelos, documentos, reportes, por supuesto, todos son datos. Un modelo cuando entra en IFC deja de ser hermoso para convertirse en datos, porque de repente una pared que yo la
inició como una serie de bloques, más pega, luego un friso y luego le coloqué una piedra preciosa. Para el arquitecto o para el propietario puede ser una fachada espectacular, pero para el entorno común de datos no son más que un cerramiento con un número que me va a dar la cantidad y que eso me va a impactar en un presupuesto y en una planificación por su tiempo de ejecución. Entonces, es importante entender que a la larga la gestión de la calidad va justamente enmarcada en poder trabajar cada uno de estos partes, formas o componentes dentro del método para que realmente podamos ofrecer la gran calidad que buscamos en que los proyectos sean 100% pues viables, construibles, mantenibles y que al final pues no terminen pues derrumbándose o les tengan que dar que no son habitables por series de errores o se queden en simplemente proyectos que son elefantes blancos, nunca se ejecutan a la mitad por las normas, los permisos te comen y terminas pues un proyecto en fracaso. Básicamente con esto, muchachos, terminamos la parte conceptual de este primer módulo 1. Déjenme regresar acá. Me gustaría, por ejemplo, levantar el debate, que se supone que a estas alturas pues han podido por lo menos hojear el aula virtual, han podido revisar el material. Quisiera escucharlos, unos hablan un poquito más, un poquito menos, pero es importante los debates. Al final los debates es lo que nos da el crecimiento y nos da pues ver la visión de cada uno en función de dónde estén, cómo se desempeñan, qué hacen en sus proyectos, dónde sienten que hay vacíos, dónde sienten que pueden ser mejorables, que definitivamente no saben, pero bueno, hay que incorporar. Entonces, está abierto el debate para que podamos, pues, con relación a todo lo que hemos conversado en este módulo 1, que son los grandes conceptos básicos de la metodología BIM. Los escucho. Pueden levantar su manito. El que no puede levantar manito porque no puede hablar, puede escribir y leemos el chat. No hay ningún problema. Arquitecto, en cuanto a cronograma de trabajos, ¿qué software se está usando? Algunos de los que ya has comentado anteriormente. Por supuesto, los cronogramas de trabajo los tenemos en los 4 software, tanto en Plexos, tanto en Allplan, por supuesto, en Zipe y también lo maneja Plannerly. Los 4 software manejan cronogramas de trabajo. Ellos ahí incorporan, no solo está el cronograma, está completo todo el presupuesto con cada uno de los roles. Están, por ejemplo, en Allplan y en Plannerly están. En Plexos no estoy segura y en Zipe tampoco están los roles, pero Allplan y Plannerly sí, por supuesto. Acuérdense que tenemos clase mañana con la gente de Plannerly. Ya ellos están súper preparados, 10 de la mañana, y es para que los bombardeen con todo esto, porque justamente ahí en Plannerly es donde están todas las plantillas para hacer sus BEP, para hacer sus EI, para hacer sus alcances, justamente para bajar una planificación, un presupuesto, un cronograma de trabajo, todo. Así que tienen información para mañana, bueno, poderlos bombardear en preguntas, ¿ok? Aparte, ese es un software que está ya abierto, igual que Allplan para nosotros, y ustedes simplemente, pues, se inscriben, ya ellos saben con su correo, que ya se le pasó la información, que ustedes son del diplomado, y pues tienen el plan educativo totalmente abierto, ¿ok? Preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el LOI y el LON? ¿O hace referencia a lo mismo? Al final son niveles. No sé qué me escribió aquí. Al final son niveles. Y los niveles, recuerden que los vimos, que ya los niveles están dentro del BEP. ¿Por qué? Porque los niveles son la capacidad de mi entregable de la información. Es lo mismo, lo puedes conseguir, de hecho lo puedes conseguir como LOT,
como LOI, como LOIN. Pero son niveles de información. ¿Hasta dónde tu nivel de información te la están pidiendo en el BEP? Si tu nivel de información es conceptual, pues entregarás, dependiendo de tu área de trabajo, entregarás una propuesta conceptual. Si tu nivel de desarrollo es un nivel de desarrollo donde llegues ya con los primeros cómputos, ya tu modelo deberá ser cuantificable, o sea, deberá aparecer tu muro, con qué material está tu muro, si lleva friso, si no lleva friso, si tiene fundaciones, qué tipos de fundaciones, porque ya te están pidiendo que pueda ser cuantificable. Entonces, tal vez tu nivel de información tendrá que ser un lot 300 o iniciar un lot 400. Pero eso te lo va a decir el BEP. Y ese BEP te lo va a entregar quien te llame a ti como modelador, te lo va a entregar un coordinador o te lo va a entregar un gerente, porque eso es lo primero que ellos te entregan, sobre esto es lo que tú vas a trabajar. Tú me vas a entregar a mí un proyecto con estas características, con este nivel de desarrollo, para que yo pueda hacer tal cosa. Y eso es lo que ese es el contrato justamente, que va a ser contractual porque tú aceptas que tú vas a entregar hasta ese nivel que ellos te están especificando. Si es un nivel 100, 200, 300, 400, 500, 600 o 700. ¿Ok? Bueno, hoy en día hay más niveles porque se han ido incorporando en función de las áreas. Si estás en el área ambiental, porque las nuevas energías, entonces la incorporación de las nuevas energías, esos ya son, por supuesto, lot o niveles de información más altos de los cuales debes comprometerte si es la solicitud. ¿Alguien más? Hagan las preguntas, por favor. Gerardito, hable, Gerardito. Para complementar la información que tú estás comentando, ¿puedo compartir la pantalla? Claro, por supuesto. Ya vamos a ver a esta pantalla. ¿Sí la logran ver? Correcto. Perfecto. Aquí, mire, este es un documento que en Colombia, lo que yo le comenté estos días, Colombia pues tiene unas ciertas guías que está suministrando a través de una página que ellos tienen, porque ellos están como en un proceso de formalizar todo el tema del BIM con las empresas a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen unas guías donde podemos ir observando todo, o sea, más desglosado todo lo que usted nos ha comentado durante lo puedes compartir, sí. Gerardo, por el grupo. Yo, mire, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de los niveles de detalles. Entonces aquí hablan de los niveles de detalles LOT, ¿sí? 100, donde es algo como muy conceptual, ¿no? Sí, ya a medida que va subiendo el nivel, es el nivel de detalle e información que se va a ir dando a los elementos, ¿no? En este caso, pues, el ejemplo es con una cimentación, ¿no? Aquí hay otro ejemplo con una silla, ¿no? Un nivel de información, bueno, donde es básico, y donde aquí en el nivel LOT 100 no se ven dimensiones, ya en el nivel 2, en el LOT 200 ya se ven dimensiones, en el LOT 500, por ejemplo, ya se puede decir hasta el tipo de material, la tela que se va a utilizar, cuál va a ser el proveedor, quién va a ser el proveedor. Entonces, básicamente, eso es el nivel de información. Esto, sí, yo lo compartí en el chat anterior, la clase anterior, pero se lo voy a hacer llegar por WhatsApp para que puedan tener los enlaces y puedan ver toda la documentación completa. Lo descarguen. O sea, sí, son muchísimas. Y de hecho, eso es algo, es un trabajo que nosotros como empezando como academia, pero también la empresa debería pues estimular para empezar a promover hasta dónde y cómo nosotros pues vamos a enmarcar, a institucionalizar, a normar nuestros sistemas de información dentro del método. Alguien me decía la clase pasada, o creo que no sé cuál clase fue, que nosotros tenemos, la normativa de nosotros es Covenin, y Covenin ha sido una norma usada toda la vida, muy completa, pero bueno, no está actualizada, falta actualizarla,
pero sería súper interesante justamente llevar la norma, que ha sido la nuestra, y no es que esté incompleta, solo que actualizarla y llevarla a estas nuevas formas y maneras de compartir la información que garantizan, al fin de cuentas, un proyecto más sano y saludable. Eso es lo que busca. ¿Okay? Mira, por ejemplo, aquí habla de lo que es un modelo segregado y que es un modelo federado. Donde, correcto. O sea, te explican que un modelo segregado es como ya cada especialidad realiza digamos, proyecto. su modelo, su proyecto. Por ejemplo, arquitectura realiza su proyecto por separado, estructural, y ya un modelo federado es cuando, digamos, se unen todos los archivos de cada una de las especialidades y cuáles son las condiciones que debe tener. Inclusive hablan de que si los modelos son muy pesados, se deben de hacer como por parte, ¿no? De que se debe hacer se debe trabajar mucho con georreferencias desde el principio. Por eso es que la gente de Allplan, claro, uno dice, bueno, es que ellos tienen unos software que a lo mejor en mi equipito no funciona, ¿sí? Ajá. Pero eso también yo siento que nos invita a nosotros, por supuesto, que es un reto para esta parte de nuestra realidad, es un reto, pero eso nos invita también a que para la actualización pues tenemos que prepararnos, porque indistintamente, ya sea un software o otro, al final tus proyectos van a ser proyectos grandes, completos, que de una u otra forma, al federarlo, pues si quieres ser un gerente, si quieres ser un coordinador, al final vas a necesitar un buen equipo. Exacto. Entonces, es un reto, por supuesto, que inicialmente, oye, mi equipo, pero bueno, eso forma parte de este cambio de paradigma, entender que vamos evolucionando y que tenemos que seguir adelante. Que bueno, si no lo tuvimos, pues busquemos los mejores esfuerzos y adaptémonos, porque hay que hacerlo, pues, básicamente. No, y hay que conocer de todos, ¿no? De cómo están trabajando en Chile, con Plan BIM, el de Colombia, digamos, conversando de nuestro contexto, ¿no? Sudamérica, correcto, ¿no? Correcto. Que es lo que tenemos más por cercano ejemplo, y podemos conocer. Sí, por ejemplo, la clase que viene, como es caso práctico, va a estar la esposa del arquitecto Alejandro, que estuvo con nosotros al principio, pero ya ella trabaja desde el gobierno, de una alcaldía en Chile y aplicando BIM. Entonces, justamente es que ella es una postura totalmente diferente porque Alejandro trabaja desde su empresa. Claro, son empresas los dos porque son esposos, pero él trabaja desde el área privada y ella se enfoca más en el BIM, en el área pública. Como ellos desde el área pública, pues viven esa aplicabilidad de esos proyectos y cómo nosotros como arquitectos, pues, en estos países pudiéramos, pues, es el reto. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan? El profesional no quiere adaptarse, el profesional tiene un recelo a las nuevas tecnologías, no tienen los equipos, la parte pública le toca pues colocar normas obligatorias, o sea, ¿cuál es la realidad? Pero eso es lo que nos va a retroalimentar a nosotros para poder construirlo de nosotros, porque nosotros no tenemos otro, sino ese tipo de referencia que son las cercanas. Y fíjate que nuestros vecinos, porque Colombia lo tienen iniciando, pero lo tienen. Chile lo tiene, Perú lo tiene, México, que está muy, por supuesto, más lejos, lo tiene. Entonces, tenemos gente alrededor que sí han recorrido el camino. Hay que aprender de ellos. Por eso es muy valioso cuando traemos esta gente que lo está aplicando y está alrededor de nosotros. Perú, por ejemplo, con Johnny, lo está haciendo. La misma Alexandra, ella lo hace desde aquí. ¿Cómo ella desde aquí aplica en las empresas donde a quien ella les trabaja, cómo ella aplica la metodología? Fíjense que también lo vimos con la ingeniero Carialis de Salas Limpias y ellos están en Caracas y cómo ellos sus proyectos desde la parte conceptual hasta la ejecución y el mantenimiento de esas salas limpias que son salas hospitalarias lo hacen desde aquí en Venezuela con su equipo en Venezuela, con clientes en Venezuela y con clientes afuera. ¿Cómo lo hacen? Eso es súper interesante para nosotros llevarlo a cada una de nuestras realidades. ¿Ves? Por eso es ese feedback tan valioso. Bueno, y más adelante todos los que van a participar, por supuesto. Bueno, escuchamos.
Seguimos escuchando. Yo levanté la mano. Hable. Yo tengo, obviamente he visto cada uno de los programas, estuve analizando bastante Allplan, requiere de verdad tener un computador preparado para poderlo trabajar. Entonces, obviamente, es tanta la información de cada programa, porque cada programa, más o menos, pero todos llegamos a lo mismo, todos llegamos a un formato universal. Correcto. Donde se clasifican los profesionales, cada profesional agarra su tarea, aplica el plugin, subprogramas para trabajar como lo hace CPEX, que es como el que más va como me gusta trabajar a mí, obviamente. Correcto. Lamentable o no, aquí se trabaja con Revit. Revit MIPI, como quiera que sea. Entonces, entre tantos programas, ¿por dónde vamos a tomar nosotros la decisión de irnos para que el mismo, o vamos a seguir trabajando con la universalidad y no importa en lo que lo haga el uno, lo haga el otro, lo haga feliz? Vamos a trabajar. Y ninguno de nosotros, los tres docentes, vamos a ustedes a encasillarlos, usen únicamente este. No, para nada. Claro, nosotros hemos conseguido estas alianzas. Como alianza hay que valorarla, ellos están dando sus capacitaciones absolutamente gratuitas, eso hay que valorarlo, pero de ellos aprenderemos. Pero hay otros programas, como tú bien lo estás diciendo, el Revit es lo más común, es lo que se usa prácticamente en muchas partes. Sin embargo, hay otros programas como Primavera. Primavera es súper sencillo, tal vez mucho más aplicable y lo usan mucho que Revit. Pero bueno, por ejemplo, va a venir Leonardo y nos va a decir cómo él lo hace desde Primavera. Ustedes se meterán, verán, y al final, donde se sientan mejor. Acuérdense que lo importante, igualito, van a entrar a un entorno común de datos. Y después de ahí, todos lo podremos ver. Porque es el concepto universal. Y eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, parte de la tarea es aprender a usar cualquiera de los programas. O sea, por supuesto, aparte de lo que estamos viendo con tanta información, cada uno ya tiene que dedicarle el tiempo a estudiar, ya sea Revit, ya sea lo que quiera trabajar, pero tiene que aplicarse a trabajarlo. Correcto, eso es así. ¿Por qué lo digo? Porque al armar el equipo de trabajo, y ahí sí, pues, para ponernos a estudiar, por decir, le voy a hacer un ejemplo. Para mí es la primera vez que observo un programa como CPEX. Para mí es ideal que Joana estudie CPEX y Valentina estudie CPEX para entre nosotras mismas ayudarnos en los trabajos y poderlo sacar. O, indistintamente, Revit, que Valentina empiece con Revit. ¿Por qué? Porque no podemos brincar. O sea, ¿cómo hago yo para trabajar 5 programas al mismo tiempo? Eso yo creo que es imposible, no lo entiendo. Por eso justamente yo les decía al principio, o sea, la metodología tiene 1500 y más de herramientas. Al final ustedes van a decidir con cuál se quedan. Es con la más cómoda, con la que mi equipo funcione, con la que mi flujo de trabajo donde yo estoy me pide, con la que mis colaboradores trabajamos en común. Por eso es que aparecen estos programas muy buenos, estas casas de software muy buenas, pero a veces tienen limitantes. Y esas limitantes son las que al final pues son muy buenas, sí, pero bueno, yo me quedo con CIPE y me quedo nada más con Revit. ¿Usted es lo personal que trabaja? Yo aprendí Revit y yo dentro de Revit me voy a Plannerly, porque como yo estoy en el área gerencial, yo simplemente de los modelos me los llevo a Plannerly y me voy con planificación y gestión. Pero Johnny es ingeniero civil. Y Alexandra igual, ellos están más en cómputos, en presupuestos, yo no estoy más en esa área, realmente por ahí pasa y yo me voy al final, que es gestión. Entonces ellos, por supuesto, no están casados con Revit, dicen, no, para eso tenemos otro programa. De hecho, hay otros programas que ellos manejan, pero no quisieron hacer alianzas con nosotros. Entonces, y aparte son pagos, entonces ya ahí no había manera. Entonces, como ellos dicen, de repente todos van a querer aprender Revit. Todos sabemos manejar Revit, los tres.
Pero bueno, al final ellos se sentirán cómodos con uno o con otro. De repente pueden modelar desde el mismo CIPE. Un ingeniero civil puede querer modelar desde el mismo CIPE, probablemente, y lo puede hacer porque el software se lo está permitiendo. ¿Ve? Entonces, eso es simplemente, ustedes tienen que conocer el escenario, el concepto del método, y por eso nosotros les decimos, el método no es ninguna herramienta. El método es que sepas cómo funciona para que tú sepas, tú elijas tu herramienta y cuál vas a usar para tu flujo de trabajo, más nada. Donde sea que estés, las normativas, tú vas a adaptar tu normativa porque cada uno de estos programas traen las normativas incorporadas. Tú seleccionas, probablemente, fíjate, eso es algo interesante, probablemente Alplan tiene la robustez más grande de las normativas actualizadas. Fíjate que CIPE dijo, nosotros hay unas que no las tenemos actualizadas. Y por ejemplo, por a lo mejor gente dirá, no me sirve CIPE por eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso va a depender de esa realidad. Pero es importante que ustedes, con la vivencia de cada uno de quienes vienen aquí a darles su clase, a mostrarles cómo se trabaja, cómo lo hacen, pues ustedes vayan viendo su vinculación con su propio trabajo. ¿Ok? Fíjate, en España, por ejemplo, ellos te solicitan un proyecto y te dicen, bueno, simplemente ese proyecto déjamelo en un entorno común de datos, hazlo lo que tú quieras, tú lo puedes hacer en Revit, en Archicad, en Tecla, déjamelo que yo lo use en un entorno común de datos, más nada. Entonces, ¿qué aprendo yo como arquitecto modeladora? Bueno, yo elijo cuál va a ser mi herramienta, porque hasta ahí me llego yo, es lo que yo hago. Perfecto, ¿ves? Entonces, como decía Juan Carlos, la clase pasa así, pero yo quiero estar en todo el ciclo, yo quiero ver, bueno, estudiarás más para que aprendas más y estés más arriba, aprendas más software, un área más gerencial, pero eso lo va a ir dando, es tu forma de trabajar, en lo que tú realmente trabajas. ¿Ves? El ingeniero civil, por ejemplo, muchos dirán, bueno, Revit lo aprendemos todo, pero a la larga el ingeniero civil, y por experiencia he visto que no utilizan Revit. Sienten que Revit es una herramienta muy débil para su área y por eso emigran a otros programas. Bueno, disculpe, por lo menos la parte mía, que más que diseñar, porque yo no diseño, a mí me entregan los planos en XREF preparados y yo tengo en las referencias que vaciar todo lo que es cálculos de eléctricas, mecánicas y sanitarias. ¿Ok? Entonces, estaba viendo en CIPEX, que es muy organizado, que los tiene como unas fuentes aparte y que aparte tiene una plusvalía de cálculo que es como la parte de, vamos a llamarlo así, del entorno ambiental, donde usted tiene que llenar unos puntos para la ciudad y a usted inclusive le bajan impuestos si su propuesta de vivienda, porque yo trabajo yo asisto para los cálculos de casas en los Cayos de la Florida, y a usted, si coloca el aire acondicionado con unas ventanas ecológicas, con ciertos parámetros que cumplan en la parte ambiental, usted va a ganar unos puntos en la ciudad porque su proyecto está aportando al menor gasto. Entonces, es interesante, lo vi en CIPES como un módulo dividido entre los subprogramas, arquitectura, la parte de ingeniería y la parte y eso me pareció bastante interesante porque, bueno, la idea de uno es trabajar en MIPI, en Revit, no se lo puedo negar, pero creo que es como más llevadero en este programa. Eso es correcto. Entonces, fíjate, tu realidad es diferente a la de otros. Entonces, tú vas a buscar emigrar hacia el software que más se parezca y te haga la vida fácil. Así de sencillo. Y eso no significa que estés haciéndolo mal. Simplemente es lo que tú haces, es tu área de trabajo. Como tú dices, yo no modelo, a mí me traen todo y al final entonces termino incorporando el resto. Entonces es válido. Y alguien por aquí, creo que es José Luis,
Dice que Revit está más dirigido a arquitectura. Realmente hasta lo siento, ¿sabes? Porque de hecho nosotros renderizamos en Revit. Claro, los renders en Revit tardan muchísimo, mucho más que si tú lo haces en otros programas. Pero al final traen muchas amenidades para el arquitecto, aunque no significa que como ingeniero civil, porque también tiene pues todo el complemento de ingeniería civil, de instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, sí la tienen. Pero pues por lo que escucho de mis compañeros, Revit no le da ese gran contenido que ellos necesitan para los datos, que es lo que al final nosotros buscamos. ¿Cuántos datos yo puedo aportar a mi proyecto y cuántos datos me piden? Me piden para que tú aportes. Entonces, hasta ahí es donde tú dices, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo como arquitecto puedo diseñar en Revit y le puedo pasar, así como a Dayana, yo te paso el proyecto en IFC y tú lo continúas, pero ya está en el entorno común de datos. Hay colaboradores, compañeros arquitectos que ellos trabajan es en Archicad muy bueno para arquitectura. Pero es perfecto porque lo pasas al IFC y el resto, el ingeniero, pues se lo lleva a donde él lo necesita. Pero es que para renderizar, digamos, hay un grupo y puede ser perfectamente V-Ray y Lumion. Claro. Tu computadora es preparada para preparar esas clases de ofertas de trabajo y no tiene nada que ver con la arquitectura. Es otro brazo. Es otro brazo, que bueno, hay profesionales que se dedican de nosotros es a ese brazo, perfecto, válido, 100%. Pero si tú vas a entrar, y es lo que se busca a nivel legal, a nivel normativo, porque nosotros vamos a un proceso ya más complejo de lo que es la construcción o la ejecución de ese proyecto, que no solo sea bonito, hermoso, bueno, tienes que entrar en esta forma de trabajo y eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque busca justamente la calidad del proyecto, que se termine a tiempo, que haya la menor cantidad de desperdicio, la menor cantidad de riesgo, menos vidas que se pierdan, menos dinero para el cliente que pierda, que lo haga en los tiempos, que realmente lleguemos en el tiempo, que controlemos el riesgo. ¿Ah? Y eso usted lo elabora en Plannerly. Eso lo hago yo en Plannerly. Porque en Plannerly yo lo que hago es que me llevo el modelo, porque ahí lo puedo ver, lo puedo trabajar, coaliciones, lo veo, y el resto yo lo hago en Plannerly, porque él está perfecto, ahí tengo el BEP, ahí tengo el alcance, las coaliciones, controlo riesgo, lo puedo hacer en Plannerly. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy en modelado, realmente. A mí, yo mando y modelo, denme los proyectos, yo necesito gestionar, planificar y dirigir. Entonces va a depender de tu flujo de trabajo o de tu forma de trabajo, dónde trabajas y dónde te ubicas. Eso es lo que va a depender de ti. Si tú quieres ser modelador, chévere, pero si tú no eres modelador, si tú eres receptor para llevar o montarle otra información, perfecto, vas a estar en otra etapa. El rol, lo que es el rol de cada uno dentro ahí es donde entra la palabra rol, y ahí es donde hace que nosotros no peleemos entre nosotros, porque nosotros no nos casamos. Ese es mi proyecto. No, ese no es tu proyecto, ese es el proyecto de todos. Y todos aquí tenemos un rol. Y al final, tú pudiste haberlo diseñado, estuviste en una etapa, pero él pasa a otra etapa, se hace más robusto, más grande, y necesita que otras personas le den y lo lleven hacia un sitio con más información, con más gente, para ir al objetivo final. Entonces, por eso es que aparecen los roles. Y los roles no aparecen porque fue que alguien dijo, no, yo te voy a poner de gerente, de jefe. No, no, no. El rol aparece porque justamente hay muchos problemas en obra, y eso lo sabemos todos. Hay muchos problemas en ponernos de acuerdo. Hay muchos problemas de individualidades y parcelas dentro de un proyecto. Es mío, nadie me lo cambia, yo no quiero, aquí me quedo porque es así. Entonces, la única manera que ellos consiguieron y que experimentaron y lo comprobaron fueron los roles. O sea, entiende cuál es tu rol. Hay un contrato que es el BEP, y en el BEP tú aceptas tu rol. Yo te estoy contratando para esto.
Por ejemplo, la persona con la que yo aprendí Revit es un arquitecto en México y él, pues, excelente, un hombre que maneja muy bien Revit y todo. Y él dice, yo puedo ser simplemente a veces un modelador que entrego y a mí no me llaman para más nada, para planificar, para gestionar, no, a nadie le importa eso, pero a veces me llaman es para coordinador y yo no modelo, ya me entregan un proyecto, pero estás como coordinador. Entonces tu rol es diferente. Claro que tienes que saber cómo funcionan el resto de las herramientas. Si hay una persona, un profesional que algo no lo está sabiendo hacer porque estoy entregando tarde, porque tengo problemas, porque no sé cómo hacerlo, este modelo le está faltando, sé cómo apoyarte, meterme, mira, como coordinador me meto, vamos a ver qué pasa, en qué herramienta estás trabajando. Yo debo por lo menos entender cómo funcionan las herramientas para estar clara en el ambiente en el que esa persona yo la estoy coordinando, pero ya tengo un rol de coordinador, no estoy encargado del modelado, pero tú has querido ser coordinador, entonces tienes una capacidad de información más amplia. Entonces, por eso yo le hacía el comentario en la clase pasada. Perfecto, si usted quiere ser un gerente, un coordinador, tendrá que estudiar más para que pueda, pues, llevar debajo de usted más profesionales con toda la cantidad de problemas que nosotros internamente tenemos en los proyectos. Mira, esto se está chocando con el ingeniero civil, esto no me funciona porque no me dan los números, el electricista está chocando con tu columna, tú no quieres tu columna, todo eso lo debe controlar ese coordinador, pero él debe saber cómo funcionan las herramientas para poder manejar ese equipo, pero eso depende de su rol, pero tú como modelador aceptaste tu rol. Entonces, eso ha hecho que esas brechas que nosotros profesionalmente tenemos de ego, de parcelas, pues se vayan mitigando. Es lo que ha permitido los roles. Entender para mitigar un riesgo, porque eso es un riesgo. Es el riesgo de que un proyecto no llegue a nada, que se vaya en pagos de profesionales y no lleguemos a nada, no cumpla con las normas, se meta en una alcaldía o en una institución que debe seguir el paso y no cumpla con nada. Entonces, eso forma parte de la mitigación de esos primeros riesgos. Por eso es que cuando decimos el control de la calidad o la gestión de la calidad dentro de la información, aparece el BEP. ¿Por qué? Porque el BEP es el que me habla de los roles, el BEP me habla de quién y cuándo cada quien va a trabajar, hasta dónde es su capacidad de trabajo. Entonces, me ayuda a controlar. Tú como director debes saber manejar la responsabilidad con tu propietario y eso es un documento contractual que está inicialmente en el EIR. Después tú debes saber manejar todo lo que está dentro del BEP, que es ya tus colaboradores, con gerentes, coordinadores, y después tú tienes que saber llevar cada uno de esos entregables para tú cumplir el EIR, porque el fin es que tú cumplas el EIR al cliente, que tú le entregues ese proyecto como tú te comprometiste. Entonces, por eso aparecen estos conceptos y a todo eso es lo que llamamos el famoso ciclo de vida. A todo eso hemos usado palabras como las dimensiones, que no son más que igual cantidad de datos y para ubicar dónde estás ubicado, y load o niveles de información para que tú entiendas qué debe tener tu trabajo como modelador, como coordinador, qué le vas a exigir a tu modelador, como gerente, qué le vas a exigir a tu coordinador y como director, qué le vas a exigir a todo tu gran equipo de colaboradores, porque tú tienes que cumplirle a un cliente. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos, pues el concepto real de lo que es la metodología. Pero al fin y al cabo, las herramientas las eliges tú según tu rol. Así de sencillo, según tu rol. Preguntas. Dice, no sé para el modelado estructural, no sé si sirve en CIPE, es más desplegado. Fíjate, José Luis, que nosotros hemos tenido ya 2 charlas de CIPE.
una primera con el gerente comercial que nos regaló en los webinares y una segunda con uno de los técnicos internos de CIPE, y él explicaba, pues trabajaban su modelo, pareciera, pero ya obviamente un área de ingeniería civil, pareciera muy completo, pero bueno, eso va a depender de que lo prueben, de que incorporen sus proyectos y de que realmente CIPE pues le dé la talla a cada uno de ustedes. Lo que conozco, CIPE en Europa funciona perfectamente, de hecho es una casa europea y lo usan perfecto dentro de BIM. Y aquí en América Latina, prácticamente la gran mayoría de los países que usan BIM lo están aplicando. Entonces, pero también hay otra casa que es Presto, y supuestamente Presto pareciera que es una casa más completa, pero con ellos no tuvimos alianza, aunque Johnny es uno de los gerentes ahí internos comerciales o algo así de Presto Perú. Pero bueno, no logramos hacer alianza y parte de todo esto. ¿Algo más? Oye, los otros muchachos calladitos todos, los quisiera escuchar. Ay, bueno, disculpa, ahí está alguien pidiendo. Diga, José Luis. ¿O quién fue? No me acuerdo. Sí, José Luis. Buenas noches, José. No, creo que se malinterpretó lo que había dicho durante el chat o por el chat. Ok. Eso de CIPE es que es mucho más desglosado y en el cálculo estructural es más amplio que Revit, es lo que quería comentar. Ah, claro. Sí, claro. Le hice la pregunta al ingeniero respecto a exportar los modelos de ETA a Revit, que es el común denominador y a donde se quiere llegar. Que sí. Sí, tal cual. Y en el caso de las normas, no se ha actualizado. Sabes que en la juvenil se actualizó y está ahorita en la 2019 y CIPE apenas tiene la norma todavía, la 2001. Entonces hay parámetros que se modificaron y tienen que actualizarlo y es lo que quería incluir en esa discusión. De hecho, José Luis, pues está en la propuesta, está en la mesa, lograr que ellos pues abran CIPE Venezuela. Al abrir CIPE Venezuela, se puede preparar un proceso de actualización de la norma, porque bueno, ya es diferente. Pero por ahorita, pues sí, no la tienen porque no hay una casa que potencie eso. Creo que ya había CIPE Venezuela, lo que pasa es que ellos se aquí, porque estuve investigando y estuvieron con la gente de adiestramiento para el 2016 hasta que hubo unos inconvenientes y se fueron del país y me imagino que volverán de nuevo. Correcto. Ya hubo una experiencia, eso es correcto. Sí. Y de hecho hubo una universidad, me parece que es la IUGC, algo así, no recuerdo bien, pero ellos también hicieron alianzas, pero al final no continuaron tampoco, pero sí hubo un primer intento de tener aquí una casa de CIPE. Mi pregunta, Necari, vamos a tener, o sea, ahorita que ya estamos conversando de, ya que se terminó perdón, las primeras clases, tenemos que armar un BED, ¿no? Creo que sí. Uno de los, el caso, digamos, pero bueno, vamos a tener algún ejemplo que podamos ver o algo. Sí. Un caso que tengan donde podamos ver cómo está desglosado ese BED, o sea, toda esa información para nosotros, digamos, como que poder chequear bien, porque claro, acabo de ver las planillas que enviaste, que montaste, donde qué es lo que hay que tener en cada archivo, ¿no? En los datos que piden. Pero sí, no sé, me gustaría como que verlo como en un caso. Mañana es jueves. Mañana es clase con Planerly. Acuérdense que les comenté que ellos son una de las casas que tienen, yo creo que es la única casa que tiene las plantillas con todas las normativas ISO de prácticamente de todos los países aprobados, lo tienen incorporado.
Entonces, ellos mañana van a explicar cómo vas a hacer ahí tu BEP, cómo vas a hacer ahí tu EIR. Ahí tienen muchas otras plantillas completas y cómo vas a armar todo eso. Entonces, el software es un software abierto ya para nosotros, van a poder acceder y justamente pues ahí es donde van a ustedes a hacer sus primeras prácticas. Nosotros le daremos un ejercicio base para que ustedes desarrollen su ejercicio ahí dentro de ese software que ya lo trae todo y ustedes lo descargan y justamente al descargarlo es lo que montarán como trabajo en el aula virtual. Porque bueno, ellos lo crean y lo descargan. El caso práctico que está en el aula, ese no es el que se va a trabajar. Déjame revisar porque nosotros habíamos pensado pues hacer algo que pudiéramos enlazar desde el inicio hasta el final, pero como no estaban las casas todavía incorporadas con nosotros. Entonces, ya que Planerly entró con nosotros, es una gran oportunidad para que ustedes los vean. Vamos a revisar nosotros internamente mañana en el equipo, revisamos el caso práctico, si lo dejamos o lo adaptamos para que ustedes lo utilicen con Planerly. ¿Vale? Ok. Y Sí, lo pues, otro, hoy me salió un aviso de que no habíamos entregado la tarea y yo, pero ya no hemos hecho nada. no, porque acuérdense que nosotros nos rodamos Sí. y por el Era proceso hoy. administrativo exactamente. Hoy Nos era la rodamos fecha de entrega de ese ejercicio. Nos rodamos 2 semanas por el proceso administrativo. De hecho, cerramos ayer, fue que logramos cerrar, porque bueno, había personas sin pago, habían otras personas que al final no se pudieron incorporar. Y se abrió la segunda corte, entonces bueno, eso se cerró, fue hasta ayer. Y ya, pues, por eso te digo, hay que correr esa fecha y ustedes van a tener entrega dentro de 2 semanas, o sea, van a tener 2 semanas para que ustedes puedan hacer su proceso de entrega. Bien. ¿Ok? Uy, va con un bajón. ¿Alguno más, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Cualquier pregunta, recuerden, en el grupo, tenemos el grupo de WhatsApp, pueden hacerla. Tienen el chat del módulo 1, escriban en el chat. Quienes no hayan terminado de hacer las presentaciones en el foro, hagan sus presentaciones. No me han pasado quienes se han más o menos ajuntado como equipo para yo poder incorporar. Los equipos son de 4 personas. Al final, si hay 2 que son semejantes, bueno, se unirán y yo incorporaré a los otros 2 y pues yo les incorporaré a nuestros docentes, probablemente a cada equipo porque es parte del negocio con ellos. Pero deben hacer eso porque estos trabajos ya tendrán que hacerlo con sus equipos. ¿Ok? Es que el asunto es el horario. Por eso es tan importante para nosotros hacer equipo, porque como estamos aprendiendo, Correcto. estamos tratando de organizarnos con respecto al horario. Pero lo importante es que ustedes en el chat, ustedes tienen el chat interno del aula, se dejan la información o crean un grupo interno de WhatsApp de su equipo y se mantienen la información, se trasladan la información. O sea, la idea es que eso dice que no pueden ser 4 arquitectos, ¿no? Oye, no, necesitan un civil. Porque es que ya estamos 4 arquitectos, entonces ahí es donde estamos en conflicto. ¿Quiénes son ustedes? Luan, Joana, Valentina y yo. Pero Luan se salió. Ah, ya no tenemos equipo. No, pues, están tres, falta uno. Le voy a meter el ingeniero. Okay. Les meto el ingeniero. Luan no contestó y hubo que pasarlo para la segunda corte probablemente. Oh. No sé y ya se cerró administrativamente y seguimos, bueno, vamos porque el cupo está ahí y lo pasamos para la segunda corte. No me dijo nada. Sí. Ya sé que te voy a meter un ingeniero civil. Sí, yo cualquier cosa. Perfecto, Rigal. No, ya salió uno. Excelente. Ahí lo tienes, Dayana.
El ingeniero Regal. Bueno, muchachos, entonces no me queda más que despedirme. Feliz noche a todos. Recuerden mañana, quienes puedan entrar, de todos modos se graba la clase, eso se les va a montar a ustedes en el aula. Ahí ya tienen las clases, ya lo vimos hace rato, ahí tienen todas las masterclass, ya las tienen. Falta solo la de Plannerly, que la tendremos mañana. Cuéntame, Joana. Te escucho. Estás mutadita. Joana, no se te escucha porque no tienes activado el micrófono. Ella dejó unas preguntas por el chat. Aquí está, Joana. Cari, ¿me puede colocar algunas clases para la noche? La de los jueves. Lo que pasa, les comento, estas casas de software es que todo es en función de sus horarios. Entonces, estas personas, pues tenemos en su gran mayoría 6 horas de diferencia. Y pues nos toca a ellos, cuando nosotros son aquí las 10 de la mañana, como ellos me dicen, nosotros ya estamos saliendo de nuestro horario de trabajo. Más bien estamos poniéndolo al final para estar contigo. Pero básicamente por eso no pueden estar en las noches. Algunas clases para las noches, la de los jueves. Y toda esta gente, pues en el caso de Plannerly, que sí está en Estados Unidos, ellos no tienen horario, pues digamos, siempre me han dicho en horario de la mañana y pues siempre las reuniones, de repente algunas las hemos tenido en la tarde, 2 de la tarde, no me ponen otra, entonces ese es el problema, Joana, pero sin embargo las clases quedan montadas, ustedes las pueden ver en algún otro momento, pues lo ideal realmente con estas casas es que ustedes estén ahí, porque ellos son los que tienen su software, que se lo saben de la P a Z toda completa, y qué mejor que ellos. Pero bueno, en el caso, fíjate, el 21 tenemos una clase magistral, que es la que estamos levantando en función de cerrar el ciclo ya del diplomado y cerrar con la segunda corte, el ingreso a la segunda corte, pues igual va a ser a las 10 de la mañana y será un día martes 21. Pero tendremos una clase con el ingeniero Leonardo, que no va a poder participar en esa clase magistral, y él sí va a estar con nosotros, que es el que está en Canadá, él sí va a estar en la noche, al horario de clase normal de 7 de la noche. Hasta ahorita es el único que va a estar en la noche, pero por su situación, como el médico comentó, no puedo, ya tengo otros compromisos, pero va a participar en la noche. Con él, pues, es horario normal de clases, ¿ok? De resto, pues, me adapto. Sí, Joanita, toca adaptarse. Me gustaría complacerlos a todos, pero no puedo. ¿Alguna otra pregunta? Dayana, si quieres, te escribes con el ingeniero Regal. ¿Ok? Ahí tienes ya el ingeniero y tengo un equipo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nos podemos despedir? Cuénteme, Joana. Hola, hola, soy Hugo. Hola. Hola, Hugo. Feliz noche. Llegaste al buenas final, noches. Hugo. Sí, mira, lo que pasa es que a mí sí luego se me complica, digo, tenemos un poquito de trabajo acá en México y Buenísimo. si me ayudas a que en el mensajito del grupo nos ayudes con el horario de México, porque luego no le atiendo y ando a la carrera, entonces también llego un poquito tarde. Nada más si nos ayudas a que pudieran poner horario Bueno, hoy Venezuela, horario Argentina, horario México, nos ayudas mucho porque así yo también ya me organizo porque me confío, la verdad, y luego me paso de horario o luego es antes. Pero bueno, nada más es esa recomendación te si nos entiendo ayudas. al 100, pero ¿has podido entrar al aula virtual, Hugo? Ahorita ya me estoy dedicando más porque estaba en cierre de proyecto. Ya me Vale. voy a dedicar de lleno y me pongo al corriente, con gusto. Hugo, ¿tú eres ingeniero civil? De carrera soy ingeniero arquitecto. Acá hay una carrera en México híbrida. Entonces, tanto Ok. ingeniero o arquitecto es ingeniero civil, ingeniero geólogo, ingeniero todólogo, drones, todo tenemos que andar y por eso llegué aquí con ustedes. Son los Buenísimo, expertos. buenísimo.
Es para saberlo y saber en qué equipo te puedo colocar. Vale, Vale. vale. Voy a Gracias. incorporar eso en el grupo, gracias. Sí lo voy a Muy incorporar amable. porque pues estás tú, están unos que están en Colombia, pues Dayana, Joana, que están en Estados Unidos y hay que organizar los horarios, es correcto. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. También nos coordinamos Chao, con Estados feliz Unidos. noche. Gracias, bye. Chao. Tranquilo. Chao. Bueno, muchachones, ¿algo más a todos? Creo que quedamos ya. Bueno, nos vemos entonces mañana, 10 de la mañana. Creo que ahorita les comparto el enlace porque ya está el enlace desde la semana pasada. Y les comparto entonces el enlace para la clase de mañana. ¿Vale? Feliz noche, chicos, a todos. Si alguien quiere alguna pregunta.